Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, familia en Facebook. Nuevamente estamos aquí desde su casita, pues en este viernes de reflexión. Amén. Gloria a Dios. Se nos terminó otra semana, entonces mañana es el último día, ¿verdad? Se van los días volando. Y hoy estamos desde aquí, desde adentro de mi pequeña casa, como siempre es su casa, pues porque afuera está haciendo mucho calor. Bueno, entonces vamos hoy a tocar el punto de la fe, hermanos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Sí, pues la fe es la que nos mueve. Y entonces vamos a verlo a través del evangelista San Marcos. ¿Qué nos dice de esta fe? ¿Qué nos va a hablar? Y bueno, se titula el mensaje de hoy, creo, pero ayuda a mi poca fe. Y sí, es eso muy importante, saber que nunca será suficiente la fe que tengamos, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar que crezca y que crezca, porque sin la fe, pues no existen los milagros, no hay milagro posible sin la fe. Recuerde usted que lo vemos muy claramente en la palabra. Cuando Jesús realizaba un milagro en X persona, Él siempre hacía alusión a la fe de esa persona. ¿Recuerda? Sí, siempre lo hacía. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 33 al 34, apúntelo, pues nos habla de esa mujer hemorroísa. Esa mujer que tenía pues enferma tanto tiempo, que había gastado su dinero y que nada había sucedido en su vida, mas sin embargo ella se conformaba con tocar el borde del manto de Jesús y por fe ella sabía que iba a ser sanada. Y amén, así sucedió, ¿verdad? Entonces, cuando enfrente a Jesús, cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Pues ella dice, pues fui yo. ¿Y qué le dice Jesús? Pues es que es tu fe la que te ha sanado. Amén. Entonces, vamos a hablar de otra historia con la cual nos podemos mucho identificar. Está en San Marcos capítulo 9, del 21 al 24. Y se las comparto. Amén. Entonces Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Palabra de Dios. Pues, ¿cuántas veces nosotros nos vemos en esa situación, hermanos? En que la fe no nos es suficiente. En este momento, en este periodo que hemos transcurrido, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto y sentido que nuestra fe, pues, es pequeñita, ¿verdad? Que no nos es suficiente, y a pesar de que pues ya tengamos tiempo, por ejemplo los servidores con Dios y la gente también que aún no es servidora, los laicos en común que ellos profesan su fe, pues en estos momentos a todo mundo se nos han bajado las pilas, y no nos desanimemos, no nos asustemos, porque esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, para que nuestra fe crezca, hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante en medio de las tribulaciones, porque siempre va a venir una y otra, pues tenemos que creer, pues que conocer mejor a Jesús. Sí, entre más le conozcamos, nuestra fe crecerá, porque Él solo puede hacer lo que el hombre no puede. Ante todas nuestras circunstancias, nosotros nos vamos a reconocer finitos, pequeños, incapaces, pero tenemos un Dios infinitamente poderoso, ante el cual nada es imposible, hermanos. Por eso tenemos que conocerle a Él y que conocer sus promesas. Cuando el Señor dijo a sus discípulos en San Mateo 6, versículo 33, mas buscadme primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús quiere que primero busquemos las cosas del reino, las cosas que nos construyen interiormente, las cosas que nos ayudan a edificar el reino de Dios aquí en este mundo. Y el catecismo también, vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 898, apúntelo, numeral 898, los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. ¿Qué les parece? O sea, no únicamente en la palabra se nos habla de nuestro
centrar nuestra vida en las cosas de Dios, sino que también viene a confirmarlo pues el catecismo de la Iglesia Católica, que es tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque lo que nosotros queramos confirmar, saber y lo demás, ahí vamos al catecismo y ahí encontramos la respuesta a muchas de nuestras preguntas, por decir casi todas. Entonces, Dios solo espera que usted y yo creamos cuando tengamos un problema, una crisis, una enfermedad, cualquier cosa que nos absorben, ¿verdad? Nos paralizan, nos estresan, nos hacen sentir que hasta ahí llegó nuestra vida. Pues entonces, Dios, Jesús, solamente quiere que usted y yo nos decidamos a decirle, sí creo. Sí creo, y Él hará el resto. El diablo, mire, usa todas estas cosas ¿para qué? Pues para apartarnos de la obra de Dios. Él sabe cómo disminuir nuestra fe, carambas, y sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿verdad? En los tiempos de crisis económica y la salud, que son lo que humanamente más nos afectan, pues Él sabe cómo usar estas crisis en nuestra vida para que nos desanimemos, para que nos enfriemos, en fin. Pues entonces, por encima de lo humanamente lógico, hermanos, porque nosotros somos muy pequeños, muy limitados, pues por encima de toda lógica humana está el poder de Dios y la determinación de Él, ¿de qué? Pues de manifestarse en nuestras vidas cuando usted y yo decidimos creer a ojos cerrados. Sí, aunque las cosas estén súper difíciles, confusas, y aunque el mundo entero nos diga que no, entonces usted y yo tenemos que decir, sí creo en ti, Señor. Que lo demás no me afecte. Yo creo porque tú eres un Dios de promesas y un Dios inmensamente poderoso. Entonces, pues sabemos que se nos exhorta continuamente a todos nosotros los cristianos a permanecer y perseverar en nuestra fe. ¿A través de qué? Pues de creerle a Dios sus promesas, de revestirnos con su palabra a diario. Y vayamos a Romanos 8:28, una de las citas bíblicas que más a mí me encantan y me gustan, porque dice que, y sabemos que los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabra de Dios. O sea, hermanos, que todo lo que sucede, como hablábamos en las reflexiones anteriores acerca de ese plan que tuve en la vida de José, pues también en la suya y en la mía tiene un plan. Y todo lo que sucede, por difícil, por angustioso, por triste que sea, pues tiene ese plan maravilloso de sacar algo mejor. Por tanto, usted y yo tenemos que buscar continuamente el reino de Dios, buscar de vivir a la manera de Dios. Hace unos días comentaba yo con una persona, con un amigo, que lo que nosotros predicamos no es una religión, sino un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Cómo Él estuvo aquí en la tierra y cómo enseñó a sus discípulos a vivir su propio estilo de vida. Y esto se ha venido haciendo desde hace más de 2000 años. ¿Y que es difícil? Por supuesto que sí, hermanos. Pero solamente así es que podemos seguir caminando en este mundo a pesar de todo lo que nos sucede. Tenemos que adquirir el estilo de vida de Jesús. Y pues para eso está su palabra y para eso está nuestra comunidad, que ahorita pues desafortunadamente no estamos viviendo, la verdad, estamos separados, pero va a llegar el momento en que nuevamente regresemos y bueno, compartamos todas estas experiencias que tuvimos durante este tiempo tan difícil para toda la humanidad. Y entonces ojalá que nosotros podamos dar nuestro testimonio que durante este tiempo nuestra fe empezó a crecer y a crecer y a crecer, y que ahí estamos, de pie, un poco así como medio apachurrados, sí, por los golpes, por los momentos angustiosos, por nuestra propia humanidad. Pero que digamos, Señor, aquí estamos y seguimos caminando contigo y seguimos buscando las cosas del reino, porque sabemos que las demás tú nos las darás por añadidura. Amén, hermanos. Pues esa ha sido nuestra reflexión de hoy, muy pequeña, pero yo pienso que es muy importante porque estamos hablando de eso que nos hace falta todos los días a los cristianos para permanecer en pie, la fe. Entonces, conozcamos mejor a Jesús, empapémonos de su palabra, busquemos las cosas del reino y todo lo demás Dios nos lo dará. Amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por estar este día conmigo. Que Dios me los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana y pues nos vemos
muy pronto con otra de mis sorpresas. Ahí ya saben, para amenizarnos estos días. Los amo en el amor de Cristo, bendiciones y nos vemos muy pronto. Amén.